Hola, mi nombre es Daniela Pérez, soy estudiante de la Universidad Estatal a Distancia, actualmente curso Sistema Policial Costarricense y este video es una exposición virtual. El tema principal es cuerpos policiales, su legislación y su reglamento. Dentro de los temas a tratar están el resumen de la evolución de la policía en Costa Rica después de la independencia costarricense y el papel que tienen estos cuerpos policiales según su intervención dentro del sistema democrático de Costa Rica. En primera instancia es necesario recordar que los cuerpos de policía se rigen principalmente bajo dos artículos. El primero, artículo 12 de la Constitución Política, y el artículo 4 de la Ley General de Policía, la Ley 7410. La importancia de ello es cómo se delegan las funciones del ejército cuando este es abolido en 1948 y cómo estas fuerzas de policía ahora son las encargadas de la vigilancia y mantenimiento del orden público, la prevención, esta palabra es fundamental dentro del sistema democrático, la prevención de las manifestaciones de delincuencia, las manifestaciones de violencia, colaborar para su represión, porque no es una policía represiva, es preventiva, pero se colabora para ello, su subordinación a la comunidad, esto se establece también en la Ley General de Administración Pública, ya que se prioriza el interés público. Esto es básico en la democracia costarricense, puesto que el pueblo tiene voz y voto y es un supuesto que el pueblo tiene el poder. Dicho esto, para el desarrollo del primer punto se consultan los documentos del Ministerio de Seguridad Pública y de diversos autores costarricenses, los cuales guardan la historia de los cuerpos de policía desde la independencia costarricense. La presencia de estos cuerpos empieza a desarrollar con la instauración de comandancias en los pueblos. A pesar de ello, el servicio militar tenía como mayor atención, mayor poder e importancia, ya que ejercía más control sobre la población y eso era lo que se buscaba. También era una herramienta muy importante para los gobiernos en ese momento de facto. Para 1844 ya se había constituido el Ministerio de Guerra y de Hacienda. La organización policial se mantenía, esto lo podemos ver según Patricia Fumero Vargas en el reglamento de 1849 de policía, el cual en su sección primera, el reglamento está en el gobierno de José María Castro Madrid. La policía se encuentra a disposición del Poder Ejecutivo. Ahora sí, el capítulo 1, sección 1, habla de que la organización de la policía en ese momento era primero por gobernadores, quienes ejercían el poder a través de los jefes políticos, que ejercían el poder en los cantones, y los jueces de paz, quienes ejercían poder en la parroquia. Después están los comisarios, los agentes o bien los jefes de policía, cuando el interés público lo pidiera así expreso para cada provincia. En el artículo 15 de este reglamento se declara que tanto nacional como extranjero se encuentra bajo el dominio de la policía para efectos del mismo reglamento, el cual en las obligaciones de los cuerpos de policía está prevenir que los jóvenes se corrompan, los dogmas de la religión, cuidarlos, prevenir actos obscenos, que las personas trabajen y sobrevivan a raíz del trabajo, impedir las conversaciones obscenas y decomisar estampas o pinturas obscenas igualmente. Ahora bien, aunque el ejército se intentó abolir en 1848 y 1849, la campaña nacional que hace viene a darle fuerza al ejército como una institución de renombre tanto a nivel internacional como nacional, así como lo narra Carmen Fallas. Costa Rica, frente al filibusterismo, también fortaleció el volumen de recurso humano en la milicia. En los años posteriores, según Claudio Vargas, el recurso de la milicia se fortalece aún más y ejerce un control completo sobre la población, porque Tomás Guardia mantenía el control o buscaba mantener el control estatal por completo. Por lo tanto, la policía casi no se menciona en la historia costarricense, sino más el ejército. No es hasta 1948 cuando el ejército es abolido y las Fuerzas Armadas pasan a ser la Guardia Civil. No obstante, estas fuerzas seguían recibiendo un adiestramiento militar y no tenían un control legislativo, no existía la 7410, por lo que había mucha corrupción. En 1964 se constituyó la Escuela Nacional de Policía, pero no se anexa al ministerio hasta el 1979.
Y en 1970 ya se crea la Guardia de Asistencia Rural. Ya pasamos a 1994, ya tenemos una legislación, la 7410. En esta ley y sus diferentes reformas, así como otras leyes, vemos como ya los residuos de la milicia ya desaparecieron. Las fuerzas de policía no se encargan solo de la soberanía nacional, sino también de observar la Constitución, acatar las leyes, velar por el mantenimiento del orden público, entre otras funciones dispuestas, como se mencionó anteriormente, no solo en la 7410, sino en la Constitución política. Todo esto hace del ministerio un conjunto de policías que velan por el sistema democrático, con lo cual introducimos el siguiente punto de este video. Costa Rica es un país que a través de los años se enorgullece y se caracteriza por su sistema democrático, y la población está muy consciente de esto todos los días, todo el tiempo. Pero ¿desde cuándo? Es en la década de 1890, con la huelga a raíz de unas elecciones muy polémicas, muy problemáticas, que la población costarricense, una población muy grande, se levanta en huelga y exige que el proceso electoral sea hecho correctamente, que se tomen en cuenta los derechos y las libertades de las personas votantes. Cabe destacar que los gobiernos de facto eran bastante populares porque contaban con el ejército también, eso era un factor muy importante. También era común las reelecciones. Tomemos por ejemplo el caso de Mora. Posterior a su fusilamiento, las libertades individuales vuelven a tomar fuerza y la ciudadanía vuelve a tomar el poder sobre las elecciones. También influye mucho la prensa costarricense, y esto empieza a generar que el costarricense tenga conocimiento de qué está pasando en países extranjeros con el multipartidismo, tienen conocimiento de experiencias. Se empieza a ver mucho el proselitismo electoral, algo como el populismo. Tomamos también como ejemplo el gobierno de Tomás Guardia, quien no escatima en recursos militares para mantener, como ya dijimos anteriormente, el control estatal. El sufragio era de 2 grados. Todo esto llega a cambiar con lo mencionado anteriormente, con la huelga de 1890. La Costa Rica de hoy, que asume con total seriedad su sistema democrático, tiene cambios fuertes en instituciones de control social, por ejemplo la policía. Justo como indica Couselo, al estar la policía bajo el mando de las leyes, se encuentra fiscalizada, o sea, observada todo el tiempo y a merced del escrutinio público. La burocracia hace que la policía obedezca a funcionarios del Poder Judicial, por ejemplo los fiscales, quienes velan por el total cumplimiento de la ley y denuncian las injusticias cometidas, por ejemplo hacia el imputado, que tiene muchos derechos, es un sujeto de derechos, tiene muchísimos derechos. Couselo también menciona factores de suma importancia, como la presencia de la mujer en el sistema democrático y además como policía, ya que ella llega a dar el ejemplo, se coloca como un ejemplo de la regulación de conductas, donde pasamos de un sistema, de un gobierno convulso a uno muy estable, que toma en consideración las denuncias de la ciudadanía, como estas fuentes de hoy en día, como es el feminismo. Otro de los factores es la importancia del acercamiento de la policía a los ciudadanos, lo que se conoce como policía de proximidad, cuyos valores son honestidad, dedicación, entrega y lealtad. Busca un carácter preventivo, rendición de cuentas, promueve realización de actividades con los ciudadanos y le da voz al ciudadano, quien ve a la policía como su aliado. Eso es lo principal. Para concluir, en comparación con los siglos anteriores, encontramos una policía con deberes y derechos, cuya legislación máxima es la Constitución política y que el interés público es fundamental en sus actuaciones. Que ya no es como antes, que el ciudadano se amoldaba a la policía y a lo que la policía dispusiera, no. Ahora la policía se amolda a las necesidades y principalmente a las libertades del ciudadano. El principal objeto de la policía es la prevención del delito, mantenimiento del orden público, según las legislaciones a las que se atiene principalmente. Eso sería todo, muchas gracias.